ok? Ponto de Cultura, Museu Aberto, depoimento de Lises Del Carmen Icabate Olmos, entrevistada por Cláudia Fonseca, em São Paulo, no dia 29 de novembro de 2008. Realização Instituto Museu da Pessoa.net, entrevista número PC-MAHV 174. Ok? Então vamos lá. Lises, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Queria começar a entrevista com você nos dizendo o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Ya. Mi nombre es Lisis del Carmen Ibacache Olmos. Mi nacimiento es el 2 de noviembre de 1936 y nací en Chuquicamata. Chuquicamata, no Chile. En los Chile. E norte, sul, centro do Chile? Es para el norte. Para o norte. Claro. Para o norte. Que vendría, considero yo que quedaría en la segunda región. Eso. E é uma... Você estava me explicando que é uma região de mineração, De é isso? mineración, que es cerca de Antofagasta, de Calama, toda esa parte del norte. Porque como yo me vine de la edad muy pequeña de allá, se vinieron mis padres y yo tendría más o menos unos 5 años. Después cuando tuve 12 años fui con mi abuelita allá, pero no me recuerdo mucho, porque los viajes eran de tren y todo eso. No, ella era muy así criada, muy una mentalidad muy pequeña, o sea, muy aguaguada, que llamemos en castellano, muy así. E o nome dos seus pais? Mi papá se llamaba, él ya fallecido más de 34 años, se llamaba Ramón Luis Ibacache Olmos. Y mi mamá ella tiene 93 años, se llama Flores Telvina Olmos Estay. E o nome dos seus avós, você lembra? Yo sé que tenía el papel con ellos anotado, pero me voy a acordar. Mi abuelito se llamaba Lamiro Olmos por parte de mi mamá y mi abuelita se llamaba Ana Luisa Aros Estay. Y por parte de mi papá, yo sé que mi abuelita se llamaba De la Rosa Olmos y el otro apellido en este momento no lo recuerdo. Y mi abuelito se llamaba Inocencio Ibacache Brito, parece que es el otro apellido. Você conheceu, você estava dizendo que você tinha uma avó que você conviveu. Era... Mucho con mi abuelita Adela. Ella, como yo era la nieta mayor de toda esa familia, entonces yo fui muy mimada de ella. Vivía donde yo andaba, ella andaba detrás de mí. Me cuidaba mucho porque ella era la mamá de mi papá. Después con mi abuelita Ana, no mucho porque ella vivía en otra ciudad lejos, pero también era querida de ella, y porque de todas las familias, por parte de los dos abuelos, de las dos familias, yo fui la mayor de todos, la nieta mayor. Y ellos siempre fuimos muy mimadas, con mi otra hermana que ahora falleció el 11 de abril. Soy 11 años mayor que ella, así que siempre fuimos las dos muy queridas de todos los tíos, las tías, de parte de ambas familias. E era uma família bastante grande, né, Liz? Sí, siempre, sí, porque por parte de mi mami eran 8 hermanos, por parte de mi papá eran 4 hermanos y otros que habían fallecido. Entonces, después la familia fue creciendo, los tíos se fueron casando, y así es muy grande la familia. E é uma família unida, porque Muy a gente viu unida. as fotos, sempre foram unidos? Muy unida. La familia por parte mía fue muy unida y sigue unida. Siempre cuando mi papá estaba vivo y nosotros vivíamos allá, mi hermana que está en Canadá, siempre los años nuevos, Navidad se dice,
siempre juntos, las fiestas siempre juntos, cuando había enferma siempre juntos, siempre ha sido unida, muy unida la familia. E a família toda do Chile ou eles vieram... Todos de Chile. Por parte de mis abuelos, nosotros somos descendientes de españoles, por parte de mis abuelos. Yo quería saber más a fondo, saber de más allá de dónde fueron no mis abuelos, mis bisabuelos. Bisavós. Mis bisabuelos. Y nunca he conseguido. Puede que un día pueda conseguir antes que yo me vaya. Porque os seus avós vieram, então, da Espanha? Sí, tienen que haber venido porque el apellido Olmos y Ibacache es un apellido español de vasco. A Chile se encontró una vez trabajando, uno de mis hermanos que es topógrafo, se encontró con un español, o sea, trabajaba con el español. Y él le dijo que el apellido Ibacache era apellido vasco. Y Olmos también. Entonces nosotros ahí quedamos confirmando que era apellido vasco. Porque mi abuelito y mis abuelitas, todos ellos decían que habían llegado de otras partes en barcos y llegaban al puerto de Valparaíso. Parece que fue en el tiempo de la guerra, no sé. Tiene que haber sido en ese tiempo, o bien salieron a aventurar. Sim. Porque provavelmente no começo do século. Del século, sí, porque mi mami tiene 93 años. Imagínense mis otros... E sua mãe já nasceu lá no Chile? Sí, nació mi mamá en Chile, mi papá también, mis tíos, todos. Solamente que fueron mis bisavós que llegaron. Certo. E você tem bastante irmãos também, né, Liz? Sí, nosotros somos 9 hermanos. Ahora quedamos 8 con el fallecimiento de mi hermana que falleció ahora poquito. E os nomes dos seus irmãos? Vamos ver. Por ejemplo, voy a empezar de mi hermana que se fue. Sí. Se llama Rina Luisa. Después viene mi hermano Ramón Luis. Después viene Oriana, se llama Flora Oriana, pero nosotros por mi mamá le decimos Oriana. La otra se llama De la Rosa. La otra se llama Scarlett Isabel, también le decimos Isabel. Después viene Alonso. Después viene Raúl y Franklin. Certo. E Alices. E a Alice que sou eu. E você, na sua infância, você morava aonde, Liz? En mi infancia, yo viví en Chuque como hasta la edad de 6 años. De 5 a 6 años. Ahí mi papá se vino a un pueblo que se llama Chincolco, porque se sentía enfermo y que decía que la altura, porque es muy alto, le afectaba el corazón. Ahí después nos vinimos a Chincolco, pero allá yo me acuerdo, me lembro de las travesuras que hacía allá cuando era pequeña, en Chuque. Allá eran las casas bien bonitas, pero en el antejardín había unas rejas, así, unos cuadrados, y que son de alambre y son dibujadas así y así como cuadritos. Entonces yo sabía, yo no sé cómo, pero yo me acuerdo ahora, que mi abuelita estaba llamemos que sería un supermercado, pero en esos años se llamaba pulpería. Entonces me lembro yo que a las 3 de la tarde mi abuelita iba a comprar el pan. Y de repente yo me la arrancaba a mi mamá, prum, prum, por esa reja, y saltaba la reja y me iba corriendo. Y mi mami no me alcanzaba porque era muy rápida y era flaquita. Lisi, 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 me gritaba mi mamá, yo ni caso. Y yo le decía, me voy a encontrar con mi abuela. Y saltaba. Y a mi hermana, la Rina, ella la alcanzaba a tomar. ¿Por qué? Porque era gordita y más lenta. Yo era más rápida. Ahí me encontraba con mi abuelita y la buscaba yo en la pulpería y la encontraba y mi mami
tenía que salir con mi hermana a procurarme, porque gracias a Dios que en esos años no era peligroso, era bueno, la gente era buena, no había maldad. Entonces me salía a procurar y ya ahí me divisaba, ya mi mami se venía y me esperaba en la reja de la puerta, mientras me iba a dejar mi abuelita y me dejaba en la esquina, y ya me decía mi abuelita, me daba una moneda que era un peso, que era mucho dinero, y me daba un helado que era de esos cachos, de como llaman aquí, no sé, un sorbete. Ya. Y yo me daba un abrazo y un beso, porque yo adoraba a mi abuelita y ella vivía en otra parte, mi mami también. Entonces ahí yo venía y le decía, ¿dónde te fuiste? Mi mamá me retaba, te fuiste, me dejaste sola, ¿no ves que me haces llorar y me haces sufrir? ¿Por qué Dios me está castigando? Así era mismo, porque se me quedó a mí en la mente. Con esta niña tan inquieta que no está nunca tranquila, porque yo era inquieta. Ahí, no, le decía yo, sí, me di un abrazo y un beso con mi abuelita. Ah, ya, y toma, le decía yo, le daba esas monedas, y me decía que esto era para que yo lo fuera guardando, porque después tengo que estudiar. Me decía, así como ella me decía, y me tomaba mi sorbete y todo. Ahí ya quedaba tranquila. Y las travesuras, yo jugaba con mi hermana, nomás jugábamos a las muñecas, a comprar, jugábamos a la mamá, que la hija y los hijos eran los muñecos, jugábamos, y a veces ella tenía un jueguito de loza. Y una vez le quebré yo y me estaba tan enojada, porque se me cayó, entonces ella estaba bien enojada. Pasábamos con mi mami y mi mami los contaba cuentos y así nos entretenía. Más o menos como hasta los 6 años fue esa vida. Ella vivió para nosotros, mi mamá. Mis papás salían los dos y le decía a mi mami, me cuenta que le decía a mi papá, ya nos vamos a pasear y vamos a ir al cinema o qué sé yo. Salían con nosotros, nos vamos con nuestras 2 muñecas. Y así fue. Después nos vinimos a Chincolco. Ahí, no, en esse lapso mi papá trabajava muito bem e ganhava muito bem. Eu ia te perguntar, o que ele fazia, o seu pai? Mi papá era mecánico, o sea, técnico mecánico. Y trabajaba en una sección en Chuque que se llamaba la Fundación de Fierro, donde hacían cosas lindas de cobre, ceniceros, cosas así. Y en eso él trabajaba. Y él, por el motivo que nosotros nos vinimos a Chincolco, fue que mi papá jugaba en ese tiempo un juego como aquí las de la escena. Se llamaba Polla de Beneficencia. Y él se ganó el premio mayor. ¡Qué bom! Claro, más él tenía su dinero, quedó con más dinero. Y nos vinimos a Chincolco. Cuando nos vinimos a Chincolco, mi papá compró animales, qué sé yo, chica. Me recuerdo yo un poquito, pero más me recuerdo por mi mami que ha contado. Y puso un negocio que se llamaba, un restaurante, se llamaba La Gran Feria, donde iban ahí toda la gente más chique, porque los sábados se hacían bailes. Y nosotros siempre fuimos criadas con nana, así que nos cuidaban mucho y siempre nunca solas. Y ya iba mi otro hermano, que era Ramón Luis, porque mi hermana es mayor 4 años que Ramón Luis. Y también ahí ya después, cuando yo cumplí 6, 7 años, nos pusieron al colegio. Y ahí había una persona que nos iba a buscar, nos iba a dejar, y mi abuelita, porque nos los dejaba. Y nosotros jugábamos así a las casitas y todo. Una vez hicimos una maldad bien grande. ¿Qué pasó? Que casas antiguas, y había una pared más o menos así tan ancha, de unos 60 centímetros. Ya era alta, tenía unos 2 metros, no, 1,5 metros, porque como subimos
Entonces queríamos vivir en casa de alto. No sé de dónde se lo ocurrió, pero era una casa de alto. Ahí pusimos una cadera, un pisito pequeño, y pusimos a mi cuarta hermana, que tenía como 2 años, 3 años, y se nos cayó. Hasta el día de hoy ella es un poco delicada de esta cadera. Y ahí fue que, jugando a las muñecas, a las casas de alto, a las visitas, a los compadres, comadres, todas esas cosas. En esa edad, después, ahí mi papá ficó bien bravo y nos dio su correctivo. A las 2 con la reina. Mi abuelita estaba furiosa porque decía que tenía que haber conversado y habernos dicho. Entonces mi papá era bien enérgico y así de estricto. Dijo, no, dijo, hay que darle para que no tengan miedo y que todo lo que vayan a hacer, ellas pregunten y tengan cuidado. Ya pasó a la historia todo eso. Ahí nos pusieron al colegio, a las 2. En el colegio se llamaba escuela parroquial, era de religiosas. Y en el colegio nosotros íbamos y volvíamos, a veces lo iban a dejar, pero cuando estuvimos más grandes ya veníamos y veníamos solas. ¿Qué pasaba? Que mi hermana era más inteligente que yo. Yo siempre fui más perezosa. Y ella un día estábamos en la puerta para entrar al colegio y ella estaba llorando y le preguntó a la hermana Inés, ¿por qué llora, Rinita? Le dijo, porque no sé leer ni escribir. No importa, le dijo ella, después vas a saber mucho y va a ser una gran sabida, le dijo ella, va a saber mucho. Y yo al lado, a mí no se me daba nada, si yo sabía o no sabía, no estaba preocupada. Y mi hermana fue más por acompañarme a mí que por ir a estudiar. Cuando estuvimos en la primaria, mi hermana sacó el primer puesto y yo pasé porque tenía que pasar. Siempre pasé bien con todo, pero sin puesto, sin nada. Queria daqui a pouco saber um pouquinho mais da escola, mas a sua mãe não trabalhava, ficava No, em casa mi mamá com vocês? se dedicó solamente a nosotros, a cuidar de nosotros. Solamente ella vivió para nosotros. Muitas crianças também, né? También porque ella era la cuarta de mis hermanas y después de 2 años nació mi otra hermana, la Adela, porque después fueron cada 2 años mis otros hermanos. E os seus avós, você lembra o que eles faziam, a atividade profissional deles? Mi abuelito Alamiro, era ¿cómo era? Era administrador de una hacienda, mi abuelito. Él tenía terrenos, casas, él también tenía su, ¿cómo llamemos? Que tenía sus bienes, tenía él. Fuera de eso, él trabajaba en la hacienda, mi abuelito Alamiro. Pero cuando mi mamá tenía como 15, 16 años, mi abuelito se cayó de un caballo y falleció. Ahí después fue luchando mi abuelita Ana, porque sus parientes, su mamá ya había fallecido, pero ella tenía 2 tías con quien ella quedó y después que se casó y siempre siguió con esas tías. Ellas eran ricas, entonces a mis tíos no les faltaba. Y por parte de mi abuelita Adela, mi abuelito se fue, no sabemos hasta el día de hoy, mi familia nadie sabe, ni mi papá quedó con 16 años. Él trabajó, mi abuelita trabajó, mis tíos abuelos trabajaron para educar a mi papá y a mis 2 tías, mi tía Elba, mi tía Leontina. Porque después ellos se fueron a Chuquicamata. Mi abuelita Adela trabajó en Valparaíso, en una casa de moda de alta costura, y mi tía Leontina también. Trabajaban ellas de alta costura. Después tuvieron ellas su taller y trabajaron y lucharon mucho, mucho
porque dicho de paso el padre de ella tenía muchos bienes, pero con los años y sin producir se fue terminando. Entonces ellos tuvieron que tomar esa actitud. Y se fueron a Chuque, allá mi tía Elba estudió y fue contadora. Y mi tía Leontina siguió trabajando en su profesión de moda. Mi abuelita Adela también trabajaba eran pantaloneras, trabajaba en el pantalón. Pero después mi abuelita, cuando iba en esos años, mi tío Alfonso pequeño, entonces después él se vino a Copiapó, otra ciudad, a estudiar. Entonces él se recibió de ingeniero de minas. Y entonces mi abuelita, para poder terminar los estudios, y mi papá también que trabajaba, mi papá ya se había casado, mi abuelita puso una pensión. Y ahí se ayudaron y ellos fueron surgiendo, con bastante sacrificio, pero fueron adelante. E Lises, voltando, essa casa que você morou, que você fez essas travessuras, era uma casa grande, como era? Era una casa grande, antigua. A ver, lembrarme. Tenía una sala, cocina, varios baños, pero los baños en esos años no eran como los que usamos ahora. Había que ir al patio, o sea, lejos, al baño. Para ducharse mi papá nos tenía una batea, se llama, grande, donde se calentaba el agua. Ahí todos los días había que calentar agua y allí nos bañaban, porque mi mamá tenía como 3 empleadas. Entonces mi mami ya hacía tempranito eso para que nosotros nos bañáramos y preocuparse de nosotros. Era grande, era un sitio enorme de grande donde vivimos. Después nos cambiamos a otra casa también. También era grande, inmensa de grande. Para el negocio de mi papá tenía que ser grande. Después pasó el tiempo y nosotros fuimos estudiando, estábamos siempre en ese mismo colegio. Después yo cuando iba en tercer año de preparatoria, ahí me dejaron a mí con me dijeron que yo había salido mal en religión. Entonces yo, como éramos mimadas y nos daban consentimiento, yo le dije que no quería estudiar más en ese colegio, que nos cambiaran de colegio. Ahí nos fuimos a otro colegio, que era del gobierno. Preciosa la obra se llamaba ese colegio. Lindo. Ahora con los años lo echaron abajo por causa que ya estaba editorial. Lindo. Me acuerdo de mi profesora, se llamaba Livia. Ahí jugábamos con todas las niñas. Yo jugaba al ping-pong. Era un crack para el ping-pong. Jugábamos así al pillar de las manos. Jugábamos a la cuerda, o sea, una de allá y eso, no sé cómo llaman acá. Total, que jugábamos a la payaya, que se juega con 5 bolitas, con ser que yo tengo este defecto en mis manos. Pero yo jugaba y nunca me complejé, nunca me sentí inferior con el defecto de mis manos, porque mi mamá los tiene así, pero ella los estica un poco. Nada de eso, nunca. Y jugaba con las niñas y jugaba con mi hermano Ramón Luis a la bolita así, a jugar. Aquela bolinha de gude. Eso, al trompo, a eso que envuelven y aquí no sé cómo se llama. ¿El peón? El peón, eso jugaba. Y mi hermana también, porque andábamos siempre juntas. Y siempre la nana andaba mirando qué estábamos haciendo. Jugábamos al pillar, al luche. El luche son unos cuadrados y unos salta y tira no sé cómo llaman, el cuadrado así. Que nem amarelinha. Eso. Aquele que você vai pulando. Claro, assim. va pulando. Yo era para eso era muy buena. Você estava falando da escola de freiras, que você estudou essa escola religiosa. Sim. Ela é uma escola muito rígida?
rígida mismo. Todo tiene que ser perfecto. Levantar a las 6 de la mañana, ir a la misa. En ese tiempo nosotros, como no habíamos hecho la comunión, no comulgábamos, pero no teníamos que faltar. La enseñanza era maravillosa porque ahora yo veo que ahora recién están enseñando muchas cosas que yo aprendí con quinto, sexto de preparatoria. Historia de Chile, geografía, botánica, castellano, matemática, religión. Ahí me iba muy mal en religión. ¿Qué más era? E así... Tinha aquelas aulas de bordado, de Bordado, repente, pras tejido, meninas, né? eso yo me gustaba y me sacaba muy buena nota. Era trabajos manuales se llamaba. Era uma escola só de meninas, só Eh, de moças. Solo de meninas. Y después fue meninas y meninos. Fue, sobre todo cuando estaba en el liceo. Porque nosotros iba una turma de mañana, los meninos, y la turma de tarde iban las meninas. Ah, sim. E aí você gostava dos trabalhos manuais? Yo adoraba hacer tejido, trabajar con crochet, con eso. Y me gustó siempre eso. Y la verdad, mis hermanas siempre pensaban tener una profesión y todo. Yo decía que me gustaba la moda y que me habría gustado haber sido profesora de moda. Pero ya en ese tiempo las cosas se pusieron difíciles para mi papá. Entonces no podía él darme, como yo era la mayor, no podía darnos estudios a todos, o sea, seguir cursos superiores. Sí. Entonces por eso que yo llegué hasta segundo año nomás. Sí. Pero por eso yo me quedé atrás, porque yo empecé a aprender moda, porque como mi abuelita, eso viene yo creo hereditario. Mi abuelita sabía y yo me fijaba y aprendiendo, porque yo le decía que burra no iba a ser. Así mismo le decía yo, no voy a ser burra. Mi abuelita de las travesuras tenía unos 10 años, 12 años. Tenía una máquina, la máquina de coser, porque de paso a esos años mi abuelita Adela se fue a vivir con mi mamá, porque todos sus hijos se habían casado. Entonces mi papi le pidió que se fuera con él para que nos ayudara a cuidar a nosotros también y acompañar a mi mamá. Y tenía una máquina de coser. Ella iba a visitar una tía, lejos, por allá. Y yo dejaba con llave la máquina, porque sabía que yo iba a ir a intrusiar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo procuraba dónde. Y en una caja de herramientas, mi papá tenía cualquier cantidad de herramientas. Había manojos de llave. Y empecé un día, hasta que una la hizo. ¿Qué me han dicho a mí? Yo guardaba bajo el cielo y tierra esa llave. Y le sacaba la bobina, que era una bobina larguita así. La aprendí sola, porque yo la miraba como la hacía, a enhebrar esa bobina. Y yo cosía. Y mi mamá me decía, Lizzy, no vas a echar a perder eso, porque tu abuelita se va a enojar. Que tu abuelita, yo bien callada. Yo le decía, mamá, deme algo para coser, porque yo quiero aprender a coser. Entonces, porque era con los pedales. Me daba unas sábanas, así, que estaban gastadas, las partía por el medio y yo venía, le pasaba derechito a la costura. Ya, tu abuelita va a llegar, así que cuando ya me decían que mi abuelita estaba por llegar, yo corría y guardaba y dejaba, pero impecable todo eso. Y así fue que aprendí a coser en la máquina. Y después, a sua avó nunca soube? No, después con los años mi mami dijo, mire, Teni, le decía a mi mami, mire Teni, yo sé que Lichi me decía ella, anduvo por aquí ensuciándome y no quiero que me vaya a quebrar la aguja. Entonces, no, tía, Lichi no ha andado por ahí, no ha hecho nada, Lichi. Lichi está bien, no, le dije, no, le decía a mi abuelita, ella me anduvo hurgueteando. Entonces, le decía a mi mami que no fuera egoísta, que me dejara, que yo cuidaba. No. Pero después, cuando ya tenía yo como unos 13 años, ella me decía cómo era, me ayudaba.
Y de ahí yo me fui solita, aprendiendo, y compraba la revista, mi papá me la compraba, Burda. E com el Burda aprendi. Que bom, que beleza. Isso. E, Lices, me fala, aí você foi para uma escola do governo, foi lá que você lembra da sua professora? Me paso de un lado a otro. Não, mas é assim mesmo. Ya. Es que a medida que la gente va recordando. Sí, estaba mi profesora Lidia. Ella era enfermita de una pierna y tenía una pierna ortopédica. Me quería mucho ella, porque yo como era inquieta y siempre le preguntaba y ella nos hacía trabajos manuales también. Entonces decía, Lizzy tiene vocación para hacer arte. Hacían esos juegos de saltar, de correr, y yo andaba en el medio. Entonces decía que también tenía, ¿cómo se llama?, actitudes para ser atleta. Y siempre se hacían fiestas, mi hermana también y yo participábamos de los bailes, de las comedias, todo eso era, porque en esos años se estudió y era muy sano, era muy tranquilo en esos años. E vocês, assim, na sua casa, todo dia tinha uma rotina, acordava, ia para a Sí, escola, a la à tarde todo escuela, ya mundo... volvíamos, nos salíamos, ya se leía, se escuchaba radio, porque mi papá tenía un equipo de radio, ya se me está, equipo de radio donde se toca, pick-up se llamaba, donde se tocaba discos, y yo iba a tocar discos, y a veces me olvidaba y los pisaba, y en esos tiempos esos discos se quebraban. Entonces mi abuelita tenía una lora, que era un lorito, un periquito de esos que se llamaba Flora, le habían puesto a la lora. Entonces yo le echaba la culpa al pájaro ese, al loro, que ella lo había quebrado. Y mi abuelita nos contaba cuentos, historias, nos leía, mi mamá también, y nos enseñaba mucha religión, tener amor a Dios sobre todas las cosas, cuidarnos, respeto, ser así, ¿cómo se llama?, no ser atrevida, mucho, y inteligencia, porque nos tenían así, que teníamos que estudiar. Entonces, todo esse tempo passábamos muito estudando. Muito juntos, né? E aí você foi crescendo, aí na sua... Quando você era um pouco mais jovem, aí já tinha bailes, como é que é? Não, nunca fuimos a malones ni a bailes. Cuando vivimos en Chicolco hasta la edad de 15 años, a los 14 años más o menos, 15 años, tocó que nos incendiamos y quedamos a brazos cruzados. Ya mi papá en esa época había perdido toda su fortuna porque se había puesto a trabajar unas minas que eran de oro con un tío mío, con mi tío que era ingeniero, y ahí perdió su fortuna. Nosotros pasamos sus buenos pedazos porque mis tías nos ayudaron. Entonces mi papá, como era profesional, él después se vino a una mineral que se llama Pabellón Sánchez, cerca de Illapel, de la ciudad de Illapel. Y de ahí yo estudié hasta segundo año de humanidad en ese pueblo, y ya así con 15 años, 14 años, no me llamaba la atención de enamorar ni nada, era muy crianza. ¿Sabe que cuando yo empecé más o menos con 17 años a enamorar con Carlos, yo jugaba en la pared y usaba los vestidos, porque era flaquita, godé y zapatos así planos como se está usando ahora, y con las enaguas almidonadas que me las hacía mi abuelita, con blondas así, y esa era mi ropa. Y jugaba en la pared a la del 10 que se llamaba. Uno iba con la mano jugando con la pelota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, y se daba una vuelta, la tomaba, después venía retrocediendo de 9 y todo. Ya no me acuerdo mucho todo ahora, pero ese era mi juego. Teníamos columpio,
donde nos columpiábamos, y a luche y eso. Ya cuando nos fuimos a Farellón Sánchez, con esa edad, yo ya no seguí estudiando. Me dediqué a acompañar a mi mamá, porque la gente ya estaba. Entonces me ayudaba a mi mamá, pero yo mi inteligencia de costura no la dejaba a un lado. Siempre estaba haciendo alguna cosa para mis hermanos, hacía vestido para mi mamá, todo eso. Y estudiaba por correspondencia. Mi papá los compraba libros, historia, geografía, todo eso. Y quien siguió estudiando fue mi hermana Rina, que estuvo interna en Illapel, en Las Monjas, y mi otro hermano. Que después fueron los otros niños, porque después nos volvimos a cambiar de ciudad. Y cuando íbamos, que nos quemamos en el incendio, ahí fue cuando yo conocí a Carlos. Eu ia te perguntar, sim, como é que você conheceu o a Carlos? La historia es bonita. 53 anos, é isso que vocês se 53 años de conhecem? casa. Cuando íbamos, nos incendiamos y todo, ahí unos compadres de mi mamá nos prestaron una casa porque la casa era muy grande donde vivíamos y vivía una tía con nosotros, mi tío Alfonso. Y ellos salvaron un poco de cosas y todo, entonces vivían las dos familias y se cocinaba todo, porque ya como mi papá había quedado pobre, se había venido a trabajar aquí a ese mineral, Farellón Sánchez. Ahí después mi papá, cuando pasó esto todo, nos mandó a buscar y vino un camión de la compañía que le prestó y que ellos fueron maravillosos con nosotros, los dueños, y nos fuimos a Farellón Sánchez, allá. Y cuando íbamos en el camión, Carlos subió por primera vez, recién recibido, con 22 años, se fue en ese camión a buscar trabajo a Farellón Sánchez, porque allá tenía una prima hermana y el chofer que iba con nosotros, con la mudanza, con lo quemado que quedó, era el esposo de la prima hermana, se llamaba Daniel. Y ahí nos fuimos, y ahí conocí yo a Carlos. Todos nosotros, mi mamá, que era el pequeño, era mi hermano Raúl, iba a la cabina con su pequeño, y nosotros todos arriba, en la mudanza. Y como la cuarta de mis hermanas era tan divertida, iba haciendo puras cosas y todo, y yo era más seria, me reía poco, mi otra hermana también, y ahí Carlos iba. Me miraba, y yo no hallaba dónde meterme porque me daba vergüenza si yo nunca había, siempre fue mi familia y todo, el colegio, los compañeros de colegio, todo eso, pero no de enamorar. Ahí me miraba él y todo, ya. Cuando llegamos allá, llegamos a una pensión. Y en la pensión estábamos ahí todo, entonces había que ir a tomar desayuno y almorzar a la pensión. Cuando pasó Carlos, y ahí me dijo Carlos, buenos días, me dijo. Me dijo, traía muchas aves o le está dando comida a las gallinas, por ahí fue que me dijo. Yo lo miré, sí, le dije yo, y siento de atrás el grito de mi padre. Lisis, venga, pero tan enojada, terrible. Y yo, ya papá, le digo yo, y Carlos me dice, hasta luego, se va. Se va Carlos, yo lo hice sin ninguna mala intención, yo nada, si iba pasando. Y voy y le digo yo, calladita, porque yo era mi papá muy enérgico y él era muy terrible. Entonces viene y dice mi papá, mire, me dijo, no quiero verla nunca más conversar con nadie de acá, porque me dijo, yo no quiero que mis hijas se casen con ningún peón. Así me dijo. Mire, me dijo, hemos venido aquí, me dijo, pero luego después nos vamos a Illapel, me dijo, para que ustedes se eduquen y sean otras más tarde. Las circunstancias de la vida los han querido así. Yo no quiero, me dijo, que se estén fijando en nadie de aquí. Lo primero que hice.
Só um minutinho, Liz, a gente vai trocar a fita. Pronto? Então, vamos continuar. E aí, então, A mí me seu gusta pai bravo? recordar mi infancia, mi vida. Ahí me llamó la atención él, así que yo después veía a Carlos, me escondía, porque él tenía que pasar por ahí. Cuando nos cambiamos, no toca que la casa de nosotros y otras casas más, después de aquí para allá había la casa de los solteros que llamaban. Y justo la primera, segunda, la tercera le tocó la pieza de él, de Carlos, así que yo lo veía siempre. Ves que lo veía, yo me escondía, porque no quería que mi papá me retara. Ahí después nosotros empezamos, mi hermana empezó a estudiar en Illapel y los otros eran pequeños, todavía seguían al colegio ahí mismo. Y ahí yo participaba jugando básquetbol. Ayudaba a mi mamá y en esos años, con 17 años más o menos, yo ayudaba a lavar a mi mamá porque no podía todavía pagar empleado y todo, yo ayudaba a mi mamá. Y me lavaba unas bateas grandes, artesas, me lavaba a veces sus 6, 7 sábanas, lienzones se llama, y me los lavaba, y era flaquita. En ese tiempo se ponían unas cosas grandes y se hacía hervir la ropa. Me da pena porque veía a mi mami que me pedía, dice, ayúdeme a esto. No, yo le decía, y acostumbrada a estar servida de todo, a estar con empleada, con todo. Allá va a pasar. Entonces, yo decía, no, yo tengo que ser fuerte, y era flaquita. Tengo que ser fuerte y ayudar a mi mami. Así él hacía todas las cosas. Y me acostumbré a ser súper ordenada. La ropa, y pasaba la ropa, todo. Ahí yo le decía yo a mi mami, mami, no se preocupe, esté tranquila, no se aflija, le decía yo, que yo le ayudo. Decía, mientras tanto que se mejoran las cosas y su papá va a tener un empleado, nos va a tener empleada. Ahí yo le decía a mi mami, ¿por qué acontecen estas cosas? Entonces ella decía que la vida era así, que no podíamos cambiarla. Que así la vida se sufre, ¿no? Hasta que un día yo planchaba, ahí después yo iba a comprar a la pulpería. No diré, no tuve pretendientes, pero muchos. Que era una chica buena, trabajadora, era inteligente, que tenía estudio y que este otro, que aquí y allá se pasaban el dato y todo. Bien relacionada, siempre con gente buena, no andaba en fiesta, nada de eso. Una vez hicieron una fiesta allá, un malón y cumpleaños. Los dueños que hacían esas fiestas tenían que ir a pedirnos permiso con mi papá. Entonces mi papá decía así, no, si no van con su hermano Ramón Luis, no van a ninguna parte. Éramos mis dos hermanas, porque las otras eran pequeñas. Y ahí nosotros íbamos con mi hermano. Ahí después yo empecé a enamorar con Carlos. Pero antes había tenido otro pretendiente que me pretendía, pero yo no le hacía caso nada y moría por mí. Y yo le decía a mi mami, no, le decía yo, mi mamá me decía, tenga cuidado, cuídese, que la vida no es así, que hay que cuidarse. Entonces no tomaba en cuenta. Aí empecé a namorar com Carlos. Olívia, só voltando um pouquinho, você lembra por que a sua casa pegou fogo? Lembro. Fue yo misma que yo fui, porque no había luz eléctrica en esos años. Mi papá había vendido el motor que daba la luz y había vendido todo el equipo y todo. Fue la época que nosotros quedamos pobres. Entonces yo por el pasillo, yo fui, prendí una vela y estaba durmiendo. Isabel, la vela,
Aloncito y Raúl. Mis 4 hermanos estaban durmiendo. Entonces yo fui, prendí la vela, todo directinho. Pero yo no sé qué fue que aconteció. Ya afuera, en el patio había un perro, Budo, no me lembro cómo se llama, Budo parece que se llama. El perro, y fue el perro que avisó, si no se queman mis hermanos. Entonces tiene que haber sido que a lo mejor yo misma dejé y mandaron a ver cómo estaba la vela a otro de mis hermanos, a una de mis hermanas, la Oriana parece que fue, pero no miró bien. Y tiene que haber, con el viento, no sé, se cayó y por ahí empezó y había unos paños y unas cortinas. Y ahí se quemó, fue todo. Ahí cuando fue el incendio fue tan terrible que yo por muchos años viví así atemorizada y le tengo terror al fuego. Y dice, los niños gritan mi mamá y mi mamá estaba con Raúl en los brazos y ellas, la señora, mi abuelita, mis tías y yo también estaba ahí. Estaban conversando en la hora de la llanta, estábamos conversando todos alrededor de la mesa, todo. Y dice mi tía Yola, dice, comadre, le dice, porque era comadre, incendio, le dice ella. Sintió mi tía Yola. Y yo corro, salgo para afuera y dentro a la pieza que estaban mis hermanas. Así que ahí yo la saqué a ella porque ellas habían despertado. Y ayudé a sacar y sacamos a mis hermanos. Se quemó todo lo de mi mamá, todo. No quedó nada. Y tenía cosas lindas ella, fotos de nosotros, ropa de nosotros que cuando estábamos chicas, baúles de cuero, de esas cosas preciosas, antiguas, todo se quemó. Y el perro fue que avisó porque empezó a bullar. Y se quemó toda la casa y quemaron las cosas de mi tía Yola. Mi tío tenía en una pieza así como saltó el juego, más para el patio, tenía instrumentos, tenía muchas cosas, todo se quemó. Tenía una moto, también se quemó. Moto, no sé qué la cosa, pero la cosa es que se quemó. Y ya habían cosas de las minas, de esos que se llaman, para hacer esas perforaciones, dinamita, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros nos fuimos a la calle, y ahí la gente vio y empezó a ir. Pero como en esa ciudad no había bomberos, se quemó todo. E quedamos a braço cruzado. Bom, então, aí como é que foi o Carlos? Porque como é que você contou para o seu pai, ou ele foi falar com o seu pai? Como é que foi isso? Ya. Ahí mi papá, como yo soy una personita muy sabida, sabía que Carlos iba a conversar y todo, y ahí me dijo mi papá le dijo a mi papá, a mi mamá, mira Flora, le dijo, me parece que Lizzy quiere enamorarse o Carlos la pretende, alguna cosa, le dijo. Bueno, si alguna cosa va más adelante, la vamos a dejar, le dijo. Mi mami me contó, porque también le dijo, hasta los pajaritos, los animales, todo le dijo, son seres y también necesitan un cariño y enamorarse. Así fue que le dijo mi mamá a mi papá. Eso sí que cuando yo empecé a enamorar con Carlos, mi mamá me dijo, mire, usted tiene que cuidarse en esta forma, no hacer nada antes de un matrimonio, porque así se conservan las niñas y así un matrimonio duradero y un respeto para ambos, y usted siempre pida que le respeten. Y así fue, que empezó Carlos a ir a la casa. Mi papá había ganado muchos premios de ajedrez y Carlos sabía jugar. Entonces por ahí se fue conquistando a mi papá, por el ajedrez. Y jugaban ajedrez. Y ahí yo fui enamorando con Carlos y él me pidió
en casamiento porque él se cambió, se vino a una ciudad que se llama Quillota, y antes de irse él me pidió en casamiento y me pidió a mis papás. Así que así fue que el enamoró de nosotros. Fue todo bonito, limpio, sano, súper sano, sano además. Y yo me fui, después nosotros nos fuimos, mi papá se fue contratado a un trabajo, se llamaba El Tranque La Paloma, cerca de Ovalle. Allá nos fuimos toda la turma. Allá seguimos estudiando, mi hermana que estaba en Illapel también se fue, se devolvió para Ovalle, pero antes de eso mi hermana también fue profesora en Fray Sánchez, trabajó ahí y después trabajó en Las Monjitas, ella. Y nos fuimos allá, y Carlos me fue cada 3 meses me iba a ver a Ovalle. Ahí salíamos los dos, él se hospedaba en un hotel, y salíamos los dos a la plaza a pasear y todo, pero tan sano, que no había maldad en él, o él quizás, no sé, pero yo siempre muy desconfiada, muy desconfiada. Y que en Ovalle me casé. Y ahí mi papá, la situación, después terminó ese trabajo del Tranque La Paloma. Y mi papá, entonces ahí yo trabajé, no le llamo trabajo, porque era una señora amiga que tenía, y a veces ella me daba un dinero, me decía, Alicia, para que te compres este género, porque yo era trapera, y iba donde ella, se llama Yolanda, y quedaba cerca de mi casa, y yo iba ya a coser, cosía, porque yo lo que me interesaba era tener más conocimiento. Y iba a coser y aprendí a cortar, a hacer bolsillos, a hojalar, a hacer ojal, todo eso, a pegar manga, todas esas cosas iba a aprender. Y me decía, cuando ella tenía mucho trabajo, porque ella tenía operaria, me decía Alicia, me decía, yo la conocí, dicho de paso, a ella para que le hiciera los uniformes a mis hermanos. Por eso que conocí a ella. Sí. Yo le dije que yo quería aprender a coser, que sabía un poco, pero yo podía ir. Entonces ella, ya me decía a ella, si me viene, lo que le gustaba que yo le ayudara a hilvanar, a juntar las piezas. Entonces me decía ella, yo le pago, ya. Entonces a mí me gustó también y yo iba. Pero fue poco tiempo, muy poco tiempo fue. Y Carlos iba a verme y yo salía, íbamos a dar una vuelta a la plaza, íbamos a una fuente soda, porque nosotros no teníamos teléfono, entonces esa fuente soda, él me llamaba de Quillota y me escribía, me decía, tal día yo la voy a llamar por teléfono, y yo iba a esa fuente soda y esperaba aí que me llamara por teléfono. Bacana, né? E quando o Carlos estava contando lá fora que quando namorava com você tinha que levar todos os irmãos, é verdade? Eso era en Fray Sánchez cuando me conoció. Era cruzar un bosque, un pequeño bosque así, como quien cruza la calle, para donde estaba el teatro, que era de la compañía minera. Había cancha de básquetbol, que ahí donde yo jugaba. Y me decía, Alicia, van a dar una película tan bonita, vamos, y tocaban música preciosa. Ahí yo iba. Y entonces ya yo le pedía permiso, me decía mi mamá, bueno, pero vaya con la Rina y con Loriana. Y Carlos me decía, no, vamos todos. Y íbamos todos allá. Y yo a veces con el Frankie chiquitito, porque él era el chiquitito, nació en Illapel, Frankie, el menor de toda la familia. Y íbamos con ellos. Y cuando veníamos de vuelta a veces, él me tomaba la mano. Y la Adela, una de la cuarta, la quinta, la quinta, venía y le decía a mi mamá, mamá, por Dios, y se ponía las manos en la cara. ¡Qué vergüenza más grande! ¿Qué pasó ahora? Le decía a mi mami.
Mamá, la Lisi le tomó la mano a señor Carlos, le decían, porque si eran pequeñas, pues eran chicas, con 5 o 6 años. Entonces le tomó la mano a la Lisi. Ahí, oh, vaya, le decía, ¿qué tiene? ¡Oh, qué escándalo! Y hacían el escándalo más grande. Y mi mamá me miraba bien enojada, yo picaba apavorada, pues. Yo le decía, pero sí que tiene, no importa, le decía yo, si no me hizo nada. Así era. Mamá, el señor Carlos casi le da un beso a Alicia. Y a todo eso estábamos así conversando nomás. Y un día yo estaba parada en la puerta en la noche así, y Carlos había estado conversando con nosotros ahí en la casa. Y de repente yo me paré, él se fue, yo me paré en la puerta que se iba. Entonces él me robó un beso. Fue el primer beso que yo di. Me robó ese beso. Y después él, casi nunca yo podía estar con él, porque sí, siempre andaba con mi hermana. Y delante de mis hermanos yo no podía darle un beso, nada, ni tomarle la mano. ¿Qué es lo que hice varias veces de mi cuarto, en la ventana? Carlos, que andaba por ahí, yo sabía la hora que iba a pasar. Yo me ponía de aquí de la cintura ahí y ahí le daba un beso por la ventana, que era re divertido. Ya después, cuando ya quedé de novia, pues hicimos cambio de argolla, todo eso. Ahí salíamos, pero siempre Carlos fue muy respetuoso comigo. No tengo nada queja dele, nada. Lisis, você, por 2 vezes você já falou de cinema. Você gostava muito de ir ao cinema? Sí, íbamos con Carlos al cine. Dicho de paso, cuando íbamos a Illapel, yo a veces iba a Illapel a buscar la ropa de mi hermana y fuimos como 2 veces al cinema con Carlos. Y lo que me gustaba a mí eran las películas mexicanas. Yo adoraba las películas mexicanas. Y una vez yo mismo Fray Sánchez me enfermé y tenía así malestar, ganas de vomitar, no sabía qué es lo que tenía. Mi mamá me decía, ¿qué pasó? Nunca me dijo ella hizo alguna cosa errada o que tiene, nada, porque yo pololeaba con Carlos, pero lo veía poco. Entonces, nunca pasaba por mi mente de ir a acostarme con él, ni por nada en la vida, porque era pecado. En esos años era mucho pecado. Entonces, ¿qué pasó? Que me dio apendicitis. Y ahí el practicante que había allá eran compadres de mi papá. Entonces ahí fue a verme y que yo estaba mal y no sabía si era del estómago, qué es lo que pasaba. Entonces le dijo, señor Busto, le dijo no, le dijo ella, tiene apendicitis, algo, hay que llevarla. Así que me llevaron al tiro a Illapel, la firma prestó vehículo, y ella me vio al médico y me dijo no hay más que operarla. Y ahí me operaron, en pensionado que estaba ahí todo. Entonces mi hermana estaba conmigo, me fue a cuidar mi hermana, pues de lapso de 5 días. Y un día me dice, parece que era un día sábado, me dice, Lisi me dice, miró por la ventana, porque el hospital en Illapel queda en alto. Y había que subir una escala enorme. Entonces me dice, ¿sabes? Lisi me dijo, allá viene tu Pedro Infante, porque él era un buen mozo. Entonces yo le dije, no quiero ni saber de Pedro Infante. Y él fue a verme y yo no le di la cara, nada, estaba anestesiada todavía. Y esa vez, y después había una señora que eran amigas de mi mamá, nosotros íbamos a Illapel y nos hospedábamos ahí y todo con la señora y sus hijas, su esposo, eran amigas de infancia de mi mamá. Y total que ahí Carlos sabía que yo iba para Illapel, él se mandaba, ni sabía ni nada. Y ahí fuimos como 2 veces, me parece, fuimos al cinema. Y siempre, como ya lo conocían de la señora Marta, él iba para allá y sabe que yo estaba pololeando con él, enamorando. Y no decía nada porque sabían que yo también era correcta y no iba a pasar nada.
Después hubo una fiesta de primavera. Sacaron candidatas del Mineral, de Freyón Sánchez y de Yapel. Entonces salió la hija de esta señora de nosotros, salió reina. Y yo fui una de las damas de honra de ella, de honor. Bacana. De ella en esos años. Fue bien bonita la fiesta, preciosa. Ahí fuera mi acompañante era Carlos. Porque yo me casé en Ovalle. Y después el Mineral paró, nos fuimos a Ovalle. Y allá me casé. Después nos vinimos nosotros a la ciudad de Quillota. Y ahí nosotros tenemos casa actualmente ahí. E assim ha sido mi vida. Diz que o casamento foi, então, numa terça-feira, é isso? Una tercera. Aí mandou enfeitar a igreja. La iglesia Conta preciosa. como foi. El Padre nos quiso tanto porque nos confesó y nos dijo que yo siempre respeté a ella porque todavía en esa época era antigua la cosa. Y dijo yo, y a mí yo me ponía roja, roja, roja. Y me decía el Padre, Lizzy, no se ponga roja, me decía, porque no es nada vergonzoso, sí hay que preguntar. Y yo no hallaba dónde meterme. Y él los preparó, dijo, por cuenta mía, yo voy a mandar a arreglar la iglesia, me dijo, nos dijo a los dos, porque se merecen. Con la alfombra roja, con música, o sea, con el órgano, todo precioso, maravilloso. Toda de blanco, toda de rosa. Puras rosas había. Lindo fue, mi casamiento fue precioso. A pesar de que mi papá no estaba. Mi papá no me acompañó porque él estaba él dejó todo listo y me dijo, hija, yo no la voy a poder acompañar al altar. Pero don Juan, que él fue el padrino de casamiento, él va a ser su papá, su padre y su padrino. Porque él tenía un trabajo y no lo podía dejar, y Carlos tenía sus días contados de la feria. Entonces él tenía que irse, y tenía un cargo él con gente, y no lo podía dejar. Dijo, lo siento en mi alma, dijo, pero no puedo. Pero cuando cumpla sus 25 años de casada, ahí vamos a hacer una fiesta, me dijo él. Yo, bueno, entusiasmada que me iba a casar y que toda la cosa, yo sentí mucho, mucho que no había estado mi papá. Pero en ese tiempo no había tanto teléfono, tanta comunicación. Pero después cuando me casé y me vine a Quillota, él como a los 4 o 5 meses, él llegó a verme. Y estaba tan contento. Y hasta el día de hoy yo tengo un juego de servicio que me llevó de regalo. Él me dijo, no le pude dar un regalo en ese momento, ni estuve con usted, pero este lo va a representar que hasta ahora lo tengo. Bonito. Fue bonito. Qué bonito. Y él fue un padre maravilloso. Él vivió para nosotros, trabajó para nosotros. Fue el papá más maravilloso de la vida. Como mi mamá, que todavía está viva. Ella no piensa que nosotros tenemos edad, no. Ella piensa que todavía somos crianças. Mas é assim mesmo, né? Eu sou muito llorona. Ah, imagina. Ulisses, deixa eu pensar. Aí vocês chegaram. O Carlos, na época que vocês casaram, o que ele fazia? Ele trabalhava, era técnico mecánico, Carlos. Trabalhava en la mecánica, o sea, en maestranza. Tá. Maestranza trabajaba. E ele estava com o tempo curtinho, vocês não tiveram lua de mel, nada, então? No, cuando nos casamos, él trabajaba ya en la otra ciudad que se había venido y trabajaba en una fábrica de seda que se llamaba Rayón Say. Ahí fue. La misma firma, la misma fábrica esa. Cuando él se casó, nos dieron casa a nosotros, unos sobrados muy bonitos, lindos, y ahí nos vinimos. Pero yo primero llegué a la casa del primo de él, que él estaba con ellos cuando se fue a casar conmigo. Él siempre vivió con ellos un tiempo, y el primo de él era
suboficial mayor de carabineros. Y ahí yo llegué, estuve 3 meses con Raquel viviendo, porque yo no sabía hacer muchas cosas, pero cocinar no, porque no me gustaba. Entonces ahí yo mirando a Raquel aprendí un poco a cocinar. Y Carlos sabía cocinar, porque la mamá de él le decía que tenían que aprender, porque él con ese primo se criaron juntos. Entonces le decía que tenía que aprender a cocinar, porque si se enfermaba la esposa, ellos tenían que solucionar el problema de cocina. Y entonces yo venía y no reparaba nada, que yo iba y ayudaba a Raquel a cocinar, a todas esas cosas. Después de 3 meses nos vinimos a la casa, que la pintaran, la arreglaran. No teníamos muchas cosas, casi nada, pero Carlos quería así, que yo comprara todas las cosas a mi gusto. Y así fue, que yo compré todas las cosas a mi gusto. Y después, trabajó Carlos 7 años en esa firma, y mi papá se vino a Santiago, porque ya había terminado su trabajo, y se fue a trabajar a Diputado de Las Condes, de Santiago. Y un día vino a la casa y dijo, Carlos está perdiendo el tiempo y no está surgiendo, dijo, me lo llevo, dijo, le voy a conseguir trabajo en Diputado de Las Condes. Y ahí se fue Carlos, que trabajó parece 10 años. Y ahí nosotros fuimos muchos paseos para allá y vamos. Y Carlos venía, y yo no tenía a mi hija, porque a los 7 años de casada, yo vine a tener a mi hija. Y cuando se fue él para allá, tenía 6 años, 7 años, ahí parece. Ya, total que Carlos tuvo 2 años o 1 año nomás en Diputado de Las Condes, ahí yo quedé esperando a mi hija. Y que ahora actualmente está trabajando en Chile, ella es biomédica de resonancia magnética. Ha recorrido, trabajaba para la YE y aquí en Brasil lo recorrió muchas ciudades donde la mandaban del trabajo, pero ella no era contratada, estaba trabajando como prestadora de servicio. Y ahora último, fuera de otros trabajos anteriores. Y estuvo en el Caribe, estuvo México, estuvo Uruguay, Argentina, creo que son como 8 países que recorrió. Claro, y a Chile fue como 3 veces, y en esas idas a Chile le ofrecieron ese trabajo. Y ahora está trabajando en Chile. Y luego este próximo año, si Dios quiere, le ofrecieron para que dé aula en la Universidade Católica. Se Deus queira que todo se suceda. Claro, Deus sempre quer. Lices, deixa eu te perguntar. Tá, aí vocês, o Carlos foi trabalhando e vocês, num determinado momento, vocês resolvem vir para o Brasil. Como é que foi essa? Ya. Entonces Carlos, cuando fue el golpe militar, que fue tan terrible, Carlos trabajaba en Diputado de Las Condes de Santiago. Entonces estaba viendo muchas cosas ahí feas, y sobre todo que estaba en manos de militares. Entonces Carlos quería estar más cerca de mí, y porque mi papá también trabajaba ahí, pero mi papá ya había fallecido. Sí, ya había fallecido mi papá, y entonces Carlos se vino a Minera Andina, que queda en los Andes. Ahí trabajó 2 años Carlos. Y él fue perseguido en esta forma, porque Carlos no era político, nada de eso. Era porque él no decía a las personas que no eran, no simpatizaban con el gobierno militar. Entonces Carlos callado nomás, él dijo, prefiero la muerte y no voy a divulgar de las personas que trabajan, porque esto es absurdo. Ya, entonces ahí empezó la discordia y a Carlos lo despidieron de esa firma. Y yo un día vi el diario, compré el diario y vi que aquí en Brasil necesitaban gente
mecánico, ingeniero y qué sé yo. Y yo lo incentivé para venirnos. Y así fue la venida de nosotros. Porque vocês já tinham quantos filhos quando vocês... Solamente tengo una sola. Ah, é só a tua filha, é verdade. Claro, é verdade. ella tenía 9 años, estudiaba en las verdade. monjas del huerto allá. É. Tenía... E foi muito ruim mesmo essa época do golpe militar, Liz? Fue muy feo, Muy feo. Nosotros vivíamos como a 2 cuadras del regimiento Coracero. Mi casa, 2 cuadras, y la de mi mamá también. Porque, por ejemplo, aquí está el regimiento, aquí está la avenida Yungay, y ahí está la Villa Los Paltos. En esta avenida que se llama Valparaíso, ahí es la Villa Hermosa, y a 2 cuadras está la avenida Los Copigües, y casi en la esquina de la casa de nosotros. Mi vecino era militar, del frente era militar. Entonces en la noche se sentía la balacera y todas las cosas, era terrible. Y Carlos trabajando afuera, y yo quedaba con mi hija solita, pero no sentía mucho miedo porque como tenía mi vecino que era militar al frente también, pero eso sí que Carlos nos hizo hacer que las camas al suelo. Así que dormía yo con mi hija, dormíamos en el suelo. Você lembra como é que você ficou sabendo? Se foi pelo rádio? Como é que foi? Sí, me lembro. Como mi vecina el esposo era militar, yo sentí tanto barullo y ahí yo tenía que venir donde mi mamá, cruzar la avenida, y venía de mi mami. Entonces yo vengo y me asomo y yo le digo, ¿qué tanta bocina y tanta cosa? Le digo yo a la Anita, mi vecina, que joven era en esos años ella, y me dice, ay vecina, me dice si hay golpe militar. ¿Qué es eso? Yo no entendía nada mucho de golpe militar. Me dijo que los militares se tomaron el gobierno. Yo vengo allá, y mi esposo se había ido esa mañana, se había venido a Santiago. Entonces a él le pilló el golpe militar en Santiago, porque él tenía que llegar a Santiago para subir al Mineral, a Fray Sánchez. Se vino de la Alameda, no miento, de la Estación Central, se fue caminando, que mi cuñada vivía allá en Pedro de Valdivia, en la avenida Pedro de Valdivia, y se fue caminando, haciéndole el quite a la balacera, todo el disturbio más grande que había. Pasó el susto más grande de su vida. Y por la orillita caminando, hasta que llegó donde mi cuñada. Y yo desesperada, porque de ahí yo cuando la Anita me dijo eso, yo me fui, arreglé a mi niña y me fui al tiro donde mi mamá, y mi mami había escuchado por la radio. Y escucharon todo, ella incluso tenía por muchos años mi mamá, como fue todo grabado, yo no sé, parece que desapareció, porque la gente revisaba las casas y tenían cosas del gobierno, los militares y todo. Así que la gente quemaba las cosas, quemaba todo. En la villa donde vivía mi mamá murieron como 3 personas que las mataron porque eran simpatizantes del gobierno. Y yo tenía unos vecinos que ellos fallecieron como varios años atrás. Él era practicante y él se enfermó de ver que llegaban los heridos y a los hombres les sacaban las uñitas de las manos y de los pies. Fue algo espantoso, terrible, terrible. Así que la gente sufrimos mucho porque el susto, no había que comer, no había dónde comprar las cosas, había que andar con cuidado. A uno de mis hermanos, estando en la esquina de la casa de él, una noche lo llevaron, menos mal que no le hicieron nada, porque no estaba el toque de queda, no había respetado el toque de queda al Alonso. Alonso estaba soltero todavía, no se casaba en esos años. Y lo llevaron nomás. Allá después fue una de mis hermanas a buscarlo. Y lo retaron bien retado, porque le dijo, hasta las 10 nomás, y tenía que estar dentro de casa. La gente sufrió mucho, mucho. Fue terrible. Para nosotros fue mucho emocional, mucho susto, mucha preocupación. De familia no aconteció nada, porque como nadie era político, nada hasta ahora, no,
O sea, simpatiza todo, pero no se anda metido en nada. Y lo que pasó fue que la gente vivió por muchos años asustada. En los buses no se hablaba, no se comentaba nada y todo el mundo encerrado. No, las crianzas, entonces después la mayoría de las crianzas que nacieron después nacieron revoltadas. ¿Por qué? Por lo que había pasado. Inclusive hasta ahora hay muchos que no quieren los militares, los carabineros y todo. Pero es que pasa que ellos no tenían la culpa, ellos eran mandados. No era. Eso afectó a mucha gente, fueron miles de personas que murieron. Vocês sabiam durante a... Porque vocês mudaram para cá, para o Brasil, em 78, foi 78 y mi isso? esposo 77. É, O 76 por aí. mas quer dizer, você ainda ficou um tempo, porque o golpe foi em 73, quer dizer, você 73 ainda ficou um nosotros tempo, ficamos un tiempo lá. ficaram um tempo lá. Vocês sabiam o que estava acontecendo? As pessoas comentavam? Un día, de lo que iba a acontecer, un día yo fui con Alicia, fuimos al regimiento porque yo estaba comprando teyolos para arreglar mi casa, quería hacer un living comedor grande. Entonces me dijo, vamos, que fueron 2.500 teyolos que compré y que quedaron en nada. Y fuimos allá. Entonces me preguntaron allá, me dijeron de qué caso era socialista, comunista, mi esposo. No, le dije yo, mi esposo Carlos. Se rió Alicia, le dijo a Alicia, que Carlos le dijo es más tranquilo que un pan de Dios. Pero como yo en esos años era media ignorante de política, no entendía mucho la cosa. Entonces después cuando veníamos de vuelta, me dijo Alicia, cuídate Lizzy, dile a tu mami que compren mercadería y guarden mercadería. Tú también, dijo, porque algo feo va a pasar. Ella mucho más de edad que yo. Y en esos años, ¿cuántos años tendría yo? Unos 40 y poco, 9 años. Sí, unos 40 y pocos años. Entonces, ya le dije yo, ¿por qué? Porque puede haber un golpe militar. Ahí le expliqué, me le dije yo, ¿qué es eso, golpe militar? Me dijo, mira, esto y esto aquí. Ah, yo estaba asustada, yo me preocupaba por Carlos y por mi papá, mi hermano, mi cuñado que trabajaban fuera. Ahí yo fui para la casa y le conté a mi mami. Ah, que están hablando cosas. La Alicia está loca, no debe ser así. Dijo, ¿cómo? Dijo, va a suceder, jamás en la vida ha sucedido esto aquí. Y sucedió. Fue mucha gente. Un día íbamos para el centro con mi mamá las dos a comprar, que yo tenía que hacerle el uniforme a mi hija, a los de la Aventales. Y venía un camión lleno de militares, o sea, de gente colgando. Ah, dijo mi mami, dijo, mira cómo llevan a esos presos, dijo mi mami. Y venía un caballero, nosotros íbamos así y el caballero venía a frente a pasar a nosotros. Me dijo, ¿qué señora? Le dijo a mi mamá, todo eso va muerto. Y iban muertos. Sí. Sí, fue la gente. Otra vez, me había pasado varios días, varios tiempos. Otra vez yo siempre tuve la mala costumbre de acostarme tarde. Estaba con la luz prendida, tarde y todo, pero siempre con cuidado. Y sentí unos golpes y unas carreras para el lado de mi casa, hasta así. Entonces aquí hay como una plaza. Y sentí para ese lado yo algo raro que estaba pasando. Pero no me asomé, tenía miedo. Cuando al otro día me levanto y me dice mi vecina, señora Alicia, y me dice, ¿sabe que hay un militar muerto? Porque no era a favor de ellos, estaba muerto, a frente de la casa de una prima de Carlos. Estaba muerto, el caballero. Y él vivía en Los Paltos, y de Los Paltos vino a parar acá. ¿Y qué pasó? Que él tal vez anduvo hablando de más de los militares, y ahí fue que lo despidieron. Y esas cosas.
trocar fita novamente, Liz? Nosotros, por ejemplo, mis hermanos y yo, pero mis hermanos jamás anduvieron por ahí haciendo propaganda o en los comicios, nada, estaban siempre. Uno de ellos anduvo un tiempo por ahí, mi papá le dijo, no, no se meta, no vaya usted, porque usted es muy joven, todavía no tiene experiencia, así que usted se me queda en casa. E nosotros não Se envolveram. Mas não. vocês votaram no Allende, a família? Todos votamos por él. Claro que cuando estaban los militares nosotros decíamos que no, pero Sí. se votó por él, porque de miedo. La gente tenía un miedo terrible, era un miedo atroz, algo terrible. Carlos había hecho un curso a nivel de universidad, como sindicalista. Tenía cualquier cantidad de libros y cosas, todo eso fue quemado. No, sí, había que esconder todo y hacer. Mi hermano todavía tocaba la guitarra y pertenecía a Huancará, se llamaba el conjunto folclor, muy lindo que tenían. Todo se deshizo en el tiempo porque los compañeros todos iban, porque Frankie no era participante, pero andaba con ellos y los otros eran participantes y otros no, y así como en todas partes. Fitas, canciones, le encantaba tocar y todavía siempre canta las músicas de Víctor Jara. Y música folclórica bonita. Los militares prohibieron todo eso. Entonces Frankie enterró discos, enterró fitas, enterraba todo guardado en el quintal de una casa de un tío de nosotros. Pero después cuando nosotros lo fuimos a ver, no sé quién vio que lo enterró, no había ninguna cosa, lo habían sacado todo. Y así mi papá le decía a mis hermanos, le decía que no anduvieran porque eran muy jóvenes. Le decía que tenían que primero madurar más, recibirse, estaban todos estudiando, recibirse y que cuando falleció mi papá, quien le terminó la universidad a uno de mis hermanos, a Raúl, fue mi hermana Adela. Y Frankie ese trabajó y estudió en la Universidad en Santiago y se recibió para terminar sus estudios. La Isabel no, porque ella ya se había recibido de secretaria y ella trabajaba en la Cora. Y ella, por eso que ella, y tuvo accidente en los ojitos porque los militares se amarreaban a todas las meninas y personas que trabajaban y le dañaron un ojito que casi lo pierde total, pero el doctor que la atendió se lo hizo tan bien el trabajo que ella ve poquito, pero quedó el otro, y el otro también le había afectado, donde le dieron un manotazo al ojito y le afectó el cristalino del ojito. Fue tremendo. Los hurgueteaban, las cosas, todo lo revisaban cuando ellos iban a trabajar al mineral, los militares, todo. Então, mas aí, quando você viu que o Brasil precisava de... Como é que você conseguiu sair de lá? Ah, ya. Entonces yo... porque mi papá, antes de morirse, me dijo todo esto que ha pasado de los militares y todo. Carlos podía salir a trabajar al extranjero, me conversó él. Porque Lizzy me decía, él es un hombre muy habiloso y inteligente, tiene su profesión, incentívelo y dígale que se vaya al extranjero. Y yo le decía, ¿pero cómo? Porque como tanta gente se iba en el día del tiempo de los militares, entonces ahí, ¿qué pasó? Que yo un día leyendo el diario encontré que se necesitaba. Y yo incentivé a Carlos. Y Carlos se vino con toda su documentación a Santiago, al consulado brasilero. Y ahí le dejaron todos sus papeles y le dijeron de que lo iban a llamar. Después fue Carlos a ver, pasó un mes
Y Carlos no encontraba trabajo en ninguna parte. Entonces pasó un mes y Carlos fue a preguntar. Y le dijeron de que sí, que ya sus papeles estaban todos prontos, pero el que tenía que esperar un poquito porque había habido aquí en Brasil de una señora María que había hecho papeles falsos y no sé qué cosa, esto. Así que después pasaron 3 meses. Ahí los 3 meses Carlos, yo vendí, pero cualquier cantidad de mi casa y empeñamos pocas joyas que yo tenía y mi familia que nos ayudaba. Mis tíos, la señora del primo hermano de él, nos ayudaba. Yo tenía que pagar el colegio, las primas hermanas de Carlos, que venía siendo profesora, que trabajaba en las monjas, de Estelita Erika. Entonces, Carlos recorrió mucho y no encontraba trabajo. Ya estaba desesperado y dijo, voy a Santiago, me dijo, a ver qué dice. Entonces allá le explicaron que por eso, que su visa no había sido dada o llamado a él por causa de problemas que estaba aquí. Y ahí le tenían todos sus papeles y él recibió la visa, el visto, y se vino en mayo parece que fue, no me lembro bien, pero la cosa es que llegó aquí el 30 de mayo, parece que llegó aquí. Ele veio primeiro? Él vino primero y nosotros quedamos 10 meses allá. Allá quedó toda la documentación de nosotros en el consulado y todo, pero después yo fui porque tenía que renovar la chapa de los pulmones y no me acuerdo mucho, que yo todavía parece que tengo el certificado y los comprobantes, me da la impresión que los tengo. Y me dijeron de que estaba listo para venir, entonces Carlos ya me mandó los pasajes, todo, y nos vinimos en un 1º de abril. Você veio de avião? Vinimos de avião em Lavares. Você com a sua filhinha? Eu com minha filhinha. Que idade que ela estava, né? Com 9 anos. 9, né? 9 anos. Aquí fue duro también. Llegamos a una casa fundo. Yo allá, que Carlos trabajaba muy bien y ganaba muy bien. Tenía empleada para que me lavara, me limpiara la casa y todo. Yo me dedicaba a mi niña a dejarla al colegio, a buscarla al colegio, a donde mi mamá. Eso me dedicaba. Mi madre regalona de Carlos, todo. Yo, entonces, ¿qué pasó que llegué aquí? Ahí eran unos alemanes que ya fallecieron, fueron una gente maravillosa con nosotros. Un amigo chileno fue que recomendó esa casa a Carlos, que era una casa fundo, porque él había vivido y él se iba a vivir a otra parte y recomendó a Carlos. Y cuando llegamos ahí, la señora Irma se llamaba ella y él se llamaba Luis. El escultor era, y ella trabajaba por acá, trabajaba por aquí, por Socorro, por ahí trabajaba. Y ella pertenecía a una iglesia de los mormones. Así que ella se portó muy bien. El señor Luis me enseñó un poco de portugués a defenderme. Me indicó dónde podía llevar como oyente a Estela a clase porque ya había llegado atrasada. Y me dijo dónde eran los supermercados y todo. Se portaron maravillosos. Y como los días domingos, a veces la señora Irma salía y tenía un Fusca, ya me decía, dona Alicia, vamos a ir a la iglesia. Y nosotros íbamos a la iglesia de los mormones. Y nos divertíamos y pasábamos. Tuvimos 9 meses viviendo con ellos. Y él se portaba y me decía, mire cómo se escultaba, hacían unas cajitas de madera, todo cómo se trabajaba en madera. Era un sitio muy bonito porque ahora echaron abajo esa casa cuando ellos se fueron las hijas. Habían unas abacates así tan grandes y él llegaba con tanto cariño y me decía, mire qué lindo estos abacates, cómalo con azúcar. No, le decía yo, no puedo comerlo con azúcar, tiene que ser con sal. Y como yo no entendía nada del portugués, a veces ellos alegaban y tenían sus contradicciones. Entonces yo venía,
y decía, Carlos, mira, esto, yo anotaba y decía, me decía Carlos, él decía a veces, você, Irma, me trae por mías costas, me trae por mías costas. Y yo pensaba, ¿qué será? Y era espalda y traición. Otras veces, porque ellos eran de edad también, muy de edad, y como toda persona tiene sus contradicciones. Ahí después me decía la señora Irma Alicia, oh, dona Alicia, la vengo a procurar, va, tengo un llantar, va, eran los dos solitos, vamos a llantar. Así que nosotros traíamos y compartíamos mucho con ellos. Oye, vamos a jugar un buraco. ¿Qué es un buraco?, le decía yo. Y ahí me explicaba que el contenido, que lo que era. Él tenía afuera una mesita y jugábamos dominó, con refresco y todo, es de cemento, porque la casa de nosotros, el quintal y la casa de ellos. Y fue muy bonito esa época, pero yo la primera semana la lloré. ¿Lloró? Y quería devolverme, porque había dejado mi casa, había perdido todo, no tenía lavadora, no tenía nada y tenía que lavar. Había un tanque de cemento y yo lavaba la ropa y me sangraban las manos porque no estaba acostumbrada. Yo decía sin remilla, total, tenemos que seguir adelante, un día vamos a tener todo, sufrimos, no importa. Yo decía así también, Jesús sufrió más por nosotros. Y así terminaba mi trabajo rezando y pidiendo a Dios que me ayudara. Tendía mi ropa, todo. Después, como había tanta madera ahí, a veces salían unas arañas así enormes. Yo me apavoraba. Un día encontré en la cama del Estelí una araña. Casi me morí de susto. Y yo le gritaba, Señor Luis. Ahí venía Señor Luis y me decía, no, dona Alicia, no se asuste, porque eso no son venenosas, son de madera. Se va a asustar, pero no son de madera. Ahí ya tiró la araña y ya pasó. Terrible. Terrível. Que lugar de São Paulo? Vocês vieram para São Paulo, nosotros vivíamos, sí, en São Paulo. Vivíamos era un barrio chiqui, pero habían bichos. Vivíamos cerca del autódromo. Y se sentía las corridas así, eran como 3 cuarterones al llegar al autódromo, queda cerca. Y ahí después yo nunca había visto, allá se fue la lombriz, nunca, aquí se llama miñoca, tan grande y tan gruesa. Y como no sabía nada de bicho, ahí yo pensé que eran culebras, porque allá son culebras se llaman allá, pero no son venenosas. Ahí yo quedaba tan asustada y le decía yo, señor Luis, mire, no, me decía, si no son nada, son de la tierra. Me decía, y él sabía un poco castellano, son lombrices, me decía. Ya yo quedaba tranquila. Y tenía 2 perros grandes, el Budo se llamaba uno y el otro Medí, negros, no dejaban de entrar a nadie. Así que súper seguro donde estábamos. Pero yo le tenía terror a los perros grandes, eso le tenía miedo. Sí, sufrí mucho yo ahí cuando recién llegué. Cuando Carlos dijo, llegamos el día domingo, a la semana siguiente, dijo, vamos, el día sábado, vamos a ir a hacer unas compras y vamos a ir a Santo Amaro. No me gustó Santo Amaro, porque en ese tiempo estaba todo, no había faltado todo eso. Y sí, me gustaron las tiendas, todo, y las personas muy simpáticas. Y que me ayudó a refortalecerme y a seguir adelante y tener fuerza fueron las personas, porque me hablaban con tanto cariño que yo me sentía bien, me sentía súper bien, y empecé a conocer gente y así me decían, no, va a salir adelante, me incentivaban. Ya, después de ahí que vivimos 9 meses, nos fuimos a Ciudad de Dutra, porque en esos paseos con la señora Irma conocí una familia
y que tenían una botillería. Ioni se llama ella porque todavía está viva, pero ahora vive en Limeira. Y tenía su hijo que era inválido, andaba en silla de ruedas, y don José. Y ellos trabajaban ese. Yo he comprado bebidas. Y un día me llevó la señora Irma para allá y yo hablaba castellano. Entonces la señora Irma me traducía. Y me dijo, yo hablo castellano, me dijo la Johnny. Yo viví 15 años en Argentina. Así que hable nomás y pídame lo que quiera, me dijo, porque yo sé. Nos hicimos grandes amigas. Solamente que después que ella se fue, yo no la vi, pero he hablado por teléfono con ella. Me ayudó mucho, mucho. Don José me consiguió colegio por ahí cerca para Estela y yo iba a buscar a Estela, la iba a dejar y me pasaba a comadrear con ella, conversaba con ella. Y con los años fuimos muy amigas y yo que vivía ahí. La casa que nosotros arrendamos nuevamente era una casa arregladita, mononita, tenía un dormitorio, una salita y una cocina y baño. Entonces yo en la salita le hacía el dormitorio en la noche a Estela y nosotros ocupábamos el dormitorio. Y al frente vivía los dueños, que era una señora de edad, la señora María, con su hija y su esposo, y la hija era profesora. La señora era descendiente venía de Portugal, pero muchos años, se vino chica, creo ella. Y tenían un niño que se llamaba Wagner, el chico, y me adoraba el chico, me quería mucho, mucho. Que una vez la señora se enfermó y la señora Sofía tenía que ir a trabajar, entonces yo, cerquita había el colegio de Wagner, y yo lo llevaba y lo traía, donde estaba tan acostumbrado el niño que después el niño no quería volver con ellos. Y fue una familia maravillosa, mis vecinos, todos se portaron maravillosos en estos años que yo viví. Y no hacía nada. Cuando un día conocí a una señora y me dijeron, ¿qué es lo que hacía yo? ¿Qué profesión tenía? Y ahí fue por primera vez en mi vida que yo empecé a trabajar para ayudar a Carlos. Y las primeras clientes que yo tuve fueron unas cinganas que llegaron buscando. Yo puse el avisito cerca, porque era todo cerca, a una señora que era española en su negocio que tenía como papelería, vendía de todo. Y puse, ahí puse la dirección y todo. Y ahí un día me dice la señora María, Dona Alicia, toda contenta, ella tenía sus piernecitas chuecas, viejita, pues de edad. En esos años, a María ya tenía como 75 años, 80 por ahí. Me dijo, ¿tiene freguese? Sí, le dije yo, ¿y quién son? Yo le dije, mire, señora María, yo sé coser, y por incentivo de la señora yo puse ese letrero. Pero yo sé coser, pero no sé si le iba a agradar, y no, tenía un poco de miedo. No, me dijo, si la señora cose lindo, maravilloso, y me incentivó. Y ellas fueron mis primeras clientes. Sí. Y que quedaron hasta el día de hoy, yo creo que hace como 5 años que no las veo. Descosí vestidos de fiesta, sus vestidos que ellas usan, trajecitos y todo. Y les gustó mucho mi trabajo, que en esos años yo no tenía overloque, así que todo encandalillado a mano y todo. Y me contaban que trabajaba muy bien. Entonces yo quedaba feliz. Ya después con el tiempo varias personas sí, de a poquito conocí, pero no eran seguidos. Y en ese lapso conocí otra familia de gente morena, que eran como 11 las hijas, todas muchas profesionales, y a la mamá. Y era que una de las hijas se casaba. Entonces fueron para que yo les hiciera los vestidos de fiesta y casamiento. Y vivían cerca, a cuadras de mí. Y yo les empecé a trabajar a ellas y les hice vestido. Hasta muchos años cosí hasta que después falleció la mamá
y ahí yo dejé de coserle porque ellas quisieron hacer otras cosas, porque era muy trapera. Y como las hijas se iban casando, iban haciéndose ropa, y todo el mundo, las niñas jóvenes les gusta hacer, andar bonita, y yo les cosía a ellas. Un lindo recuerdo de esa familia. Que bom. Então você ficou costurando bastante, Claro, bastante y después, cuando nos vendieron la casa que nosotros vivíamos aquí, y nos fuimos, fuimos a procurar un apartamento, casa, porque ya Carlos estaba en condiciones de comprarla. Y nos vinimos mirando y mirando, y ahí nos dijeron, y caminando, porque no teníamos vehículo. Y Carlos me echa la culpa a mí de que no compró nunca un vehículo, porque yo le decía que tenía que tener cuidado, que era peligroso, y cosas así. Bueno, ya pasó. Ahí nos vinimos y encontramos donde vivimos ahora. El corredor de este nos dijo, miren, aquí estos apartamentos que dan las últimas, según él, las últimas unidades, y tengo en el nono andar, y fuimos a verlo. A mí no me gustó mucho porque era muy alto, porque dice Carlos que yo soy media regodiona. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le dije, no, le dije, tenemos que entregar la casa porque la vendieron y hay que entregarla. Y quien la compró fueron unos compadres de nosotros, que nosotros éramos padrinos de ellos, de 2 niñitas. Pero se portaron un poquito malitos, entonces tuvimos que salir. Nosotros, nada, pero ellos fueron así, bueno, ya pasó. Y ahí compramos ese apartamento y dijo que era el condominio, era pagar el condominio, que pertenecía al club, todo eso que era al condominio, que después lo cobraron aparte, pero como socio, no como que pertenece a los apartamentos. Yo una vez o 2 veces fui a una fiesta que hicieron ahí en el club, porque es un club, y nunca más. Entonces ahí, cuando nosotros estábamos pagando el apartamento, yo fui a la Caixa Económica y pregunté, porque yo no quería pertenecer al club ni pagar más, porque en ese tiempo Estela ya estaba en la universidad y se nos hacía pesado, que la sufrimos mucho, mucho, para pagar ese apartamento y educar a Estela, y todo eso fue muy pesado y muy sufrido. Yo trabajaba hasta las 3, 4 de la mañana cosiendo para ayudar a Carlos y economizando, porque siempre había que un libro, porque Carlos compró todos los libros a Estela y pagando universidad, que ella estudió en la Universidad de Los Esquis. Y entonces ahí me dijeron, usted compró su apartamento con condominio, porque aquí en la escritura no dice club, ni socio del club, condominio, nada más. Así que después arreglaron eso y hasta ahora nosotros terminamos ya muchos años de pagar el apartamento. Se paga el puro condominio, claro. Pero que fue duro para nosotros, fue muy duro. Inclusive hasta ahora, porque Carlos está jubilado y aposentado. Pero siempre, ¿cómo se llama? Que la aposentadoría no es mucha. Siempre él trabaja porque eso lo incentiva, porque él ya está con 78 años. Lo incentiva y se siente joven y dice que le dan ganas de seguir viviendo y está tranquilo. Que empresa o Carlos trabalhou aqui no Brasil, você lembra? Sí, yo lembro. Él trabajó en... ¿Cuánto se llama? Que queda ahí en la Avenida Naciones Unidas. Ay, Daqui a pouco lembro. Então. Ya voy a lembrar. Daqui a pouco lembro. Ahí fueron muy buenos y nosotros íbamos a preguntarle cosas a Carlos en los buses. Tomábamos y a veces nos pasábamos, a veces los perdíamos con mi hija, pero llegábamos ahí a la firma a preguntarle cosas que a veces yo no sabía y tenía que consultarle a él. Eso se llama... Daqui a pouco lembra. Yeah. E você, nesses anos, você parou de costurar? Hoje em dia você não costura Ahora, mais? ya hace unos 2, que cuando mi hija empezó a trabajar, ahí yo empecé a costurar así porque
hay que entretenerse en algo, incentivarte en algo. Trabajaba, pero poco, y ahora no, ahora hace ya 2 años que yo no trabajo porque mi hija Estela no quiere que yo trabaje y me dice, salga, diviértesela y vaya, salga, busque donde recrearse, busque, ya se sacrificó mucho. Entonces para eso yo estoy, dice, para ayudarlos y todo, porque ella está soltera todavía. Ahora parece que está pensando en algo más serio. Y vamos a pasear, me dice ella, salir, porque ha sido una vida muy sacrificada e de muito trabalho. Verdade. Agora, Lices, e vocês voltaram ao Chile depois? Ah, sí, después de 7 años voltamos a Chile, que fue para el casamiento de mi hermana Isabel. E como foi voltar? Voltar, fue bonito, la alegría y todo, y me dan ganas de quedarme, pero ya después de 7 años volvimos, pero tenía un poquito de corazón aquí y un poquito de corazón allá. Y tenía que volver porque estaba mi esposo y trabajaba, mi hija se estaba educando, tenía que volver. Y ahí volvimos. Tuvimos feria, Carlos se vino antes y después nos vinimos nosotros hasta que empezaron las clases de Estela. Y después hemos vuelto varias veces, pero esta última vez, yo una vez tuve 7 meses, otra vez porque mi mamá no me dejaba venir y la saudade y qué sé yo. Otra vez fuimos con Carlos y en el camino se me enfermó de la próstata y fue operado allá en Chile de la próstata. Gracias a Dios que hasta ahora quedó maravilloso. Nos vinimos, después fuimos otra vez, ahí nos vinimos, no, yo me quedé 2 meses más y él se vino solito. Y ahora yo fui porque tuve así esa cosa, mi mamá me llamó por teléfono, porque yo siempre la llamo con esos cartones que salen más baratos, y me dijo que fuera para que pasáramos el año nuevo juntas, porque me dijo, repártete, Lizzy, quédate para Navidad, Pascua, Navidad se dice, con Carlos y Estelita y tu familia de allá, tus amigos, me dice ella, y viene a pasar el año nuevo con nosotros. Y así lo hice. Pasamos el año nuevo, pasó una semana y una prima hermana de Carlos me convida a Serena. Y yo dije, pucha, me entusiasmé, dije, yo voy a ver a mi cuñada que vive allá. Cuando se enfermó mi hermana. Y ahí fue que tuvo 3 meses en la clínica mi hermana y no se recuperó nunca de una apendicitis, le pasaron a llevar los intestinos y que falleció. Y el médico nos engañó todo el tiempo que se iba a mejorar, que la cuenta de la clínica y hospitales, y donde porque la paseó, le dio un tour de una parte a otra, fueron 18 millones, porque hay millones de pesos. Ahí después yo me tuve que quedar un poco más y tuve 8 meses allá. Pero ahora yo, por mi mamá, tengo que estar yendo más seguido. Pero mi corazón está tan repartido que yo eché de menos el arroz con fellón, eché de menos la pazoquiña, que cuando llegué me compré una caja y en la semana me la comí. Carlos estaba todo sorprendido. Eché de menos comidas de aquí, no sé cómo sentí falta. Entonces mi corazón está mitad allá y mitad acá. Y si diría, pasando rapidito, está más para acá. Lices, me fala uma coisa, a Estela então está trabalhando lá, ela estudou aqui no Brasil? Sí, estudió en la Universidad Los Sesqui, pero primero estudió en María José aquí en Santo Amaro. Después la cambié de colegio a uno que quedaba a 2 cuadras, cerquita de nosotros, Albert Einstein se llamaba ese colegio. De ahí ella salió y todo, y pasó a dar la prueba y pasó sin ningún problema a la universidad. Y ahora ela está trabajando Y lá, ahora então. está trabajando. Y después Sí. cuando ella se recibió, fue las fiestas, todo, el día lunes estaba trabajando por primera vez en su vida en la Rebosa, la clínica Imagine, ahí en la clínica en Rebosa. Y después de la Rebosa
se fue a Chile, estuvo trabajando en Chile y no se acostumbró y se vino. Ya de menos los papás y se vino. Después llegó aquí, tuvo poquito tiempo sin trabajo y entró a trabajar a Lavoisier. En Lavoisier hubo una promoción y se fue de jefa a Lavoisier. La cosa que por ahí fue. Estuvo trabajó como 2 años parece. Y de ahí tenía el ordenado muy alto y fue despedida porque le dieron la estancia a una médica, a una doctora. Y empezó a trabajar la doctora. Ahí Estela seguía estudiando por su cuenta y empezó a trabajar ya. Y le ofrecieron un trabajo de donde estaba de la Y, un amigo, y estuvo trabajando para la Y como 6 meses, más o menos, parece que fueron 6 meses. Ahí Estela, como tenía que viajar y a veces la llamaban y a veces no la llamaban para trabajar, se fue a trabajar. Ese otro amigo le dijo, Lisi, Alice o Enzo, no sé cómo se llama, le dijo, está haciendo un equipo, ¿no quieres trabajar con él? Y ahí trabajó con él, buen tiempo. Después fue ella a esas palestras o, no, seminario también llaman, y otra cosa más, fue ella. Y ahí la vieron y la incentivaron para que volviera a la YE. Ahí fue que estuvo trabajando, pero primero cuando quedó sin trabajo de Lavoisier, tuvo 1 año y medio sin trabajo. No, porque ahora actualmente hay mucha competencia en la profesión de él, aquí en Brasil, pero por fuera no. Y ahí ella volvió a trabajar allí, y ahora en la ida para Chile la conquistaron allá, que se fuera, inclusive le ofrecieron trabajo por el gobierno. Y como en la clínica que había trabajado anteriormente, don Juan, el doctor le dijo, Lisi, por favor, quédese con nosotros, quédese conmigo. Tiene ahora 3 clínicas de resonancia magnética. Así que ella quedó pensando, dijo, ya, me voy a decidir, y se fue para Chile. Y ahora está trabajando allá, ahora va a ser 2 meses. Ahora el 1 de diciembre, 2 meses que está trabajando. Pero ella me llama y llora porque es muy apegada a nosotros. Ya ella tiene 40 años, pero es bien infantil, pero súper infantil para sus cosas. Me dice, yo le echo de menos, y tenemos un perrito que se llama Pedro. Le echo de menos, mami, me dice, ¿y usted cree que yo soy desnaturalizada? Me dice, yo también, y me hace llorar por teléfono. Entonces Carlos me dice, póngase firme y dígale así, que ella siga adelante, que luche, porque es el porvenir para más tarde para ella, porque toda la vida los papás no van a estar. Entonces eso la incentiva a ella. Así que ahora me dice, mamá, ahora va a ser diferente, me dice, voy a luchar por mí. Sí, le digo yo, está bueno de paseo y de comprar carro, que después no le gusta, qué cosas así. Tem um tempinho? Então vamos partir para o encerramento? Sim, Lices, eu queria te perguntar... Não sei quem... Pode perguntar. Queria te perguntar, quer dizer, vocês até poderiam pensar em voltar para o Chile, né? Sí, nosotros queremos vivir así, 6 meses en Chile y 6 meses aquí. Ah, por isso que o coração está dividido. Está dividido. Entonces ya está conversado y dicho con mi hija, porque mi hija adora Brasil, con decirle que yo creo que es más brasilera que los brasileros, y por necesidad hasta allá, no porque quiera. Entonces dijimos así, vamos a estar 6 meses aquí, 6 meses allá. Está ótimo. Claro, allá verano y aquí invierno, porque allá es muy, muy frío, muito frío. Lices, conta pra gente uma coisa, que lições você tirou dessa sua vida tão bacana? Fue un tiempo atrás que yo la encontraba triste y un poco revoltada, un tiempo atrás, que debiera haber sido mejor y que debiera haber.
Y después, un día analizando conmigo misma, dije, no, mi vida ha sido maravillosa, linda, le doy gracias a Dios porque Dios me dio un esposo maravilloso, unos hermanos, una madre, un padre, una hija maravillosa, y también estoy rodeada de muy buenos amigos, y me ha dado oportunidades de conocer, de ver otras personas, y otra cosa que hay personas que han sufrido el doble que mí y están arriba luchando. Y yo hasta aquí tengo 71 años, me encuentro agradecida de Dios. O que você achou de dar entrevista pra gente? Maravillosa. Un poco de lágrima y un poco de... Pero es que yo soy muy llorona. Mas é que Pero rica, bonita. me encontré bonito porque eso me ayudó a mí a recobrar mi niñez, mi juventud, mi vida de actual y lo que pasó durante toda mi vida. Y eso que debe haber quedado por ahí que uno no se acuerda, porque también se olvida de muchas cosas así que yo tuve enferma, muy enferma. El 90, el 91 me dio un estrés muy mal y fue debido de la menopausia y quizá, no sé, la doctora Lucia fue que me curó, me dio esos parches. Estuve en Chile, iba y volvía, estuve muy, muy mal. Pero con la ayuda de Dios no me abandonó y me mejoré. Y tuve mucha ayuda de amigas que me ayudaron, me incentivaron, todo eso. Y mi hija que está en la universidad también. Y ya hubo un tiempo que yo no podía, no se me había olvidado de cómo poner un paño para cortarlo, de medir y todo. Y Estelita me dijo, mamá, yo voy a un té, que en ese tiempo iba con unas amigas de Rosa que vive cerca de nosotros, iba con las chicas de ella. Yo quiero que me haga un pantalón blanco, me dijo, y una blusa blanca. Y me le va a hacer blanco y rojo, los colores de la bandera aquí, los ojales a la blusa. Ni sé qué la hizo la blusa. Así enferma como yo estaba, se la hice. Y le quedó maravillosa, que habían días que yo no podía ni levantar la cabeza. Según la doctora me dijo de que no tenía hormonios, y los hormonios no producían las hormonas. Y ese era el trastorno que yo estaba teniendo. Me duró como cuatro años y no me mejoraba. Fue terrible, terrible. Ahí Carlos salió de la firma. Todo lo que recibió, todo su dinero que él recibió, fue puramente casi para gastarlo en medicamentos y ver médico y todo para mí. Porque los parches en ese tiempo no habían aquí en Brasil y los encargaban a Francia y eran carísimos. Y él decía, no importa, decía, su salud primero. Ahí después Carlos, que hasta ahora trabaja, ya hace como 12 años o 15 años, no sé ya, fue por intermedio de un amigo, que el esposo de Rosa, que le dijo que si quería trabajar, porque él también había quedado sin trabajo, en la firma de otros amigos. Y ahí fue que Carlos se fue, que hasta ahora él se salió y Carlos todavía trabaja con ellos. Lo quieren como si fuera familia de ellos. Sí. Mas que bom, né? Passou por tudo isso, agora está bem. Ahora estamos bien los dos solitos y claro que la hija llama cada 2 días, cada 3 días, porque siente falta de nosotros. No, y se preocupa. Dice ella que si haya tenido más hermanos, estaría más tranquila. Pero como ella es sola, entonces ella se siente responsable de nosotros y está pendiente de nosotros. Dice, yo no puedo abandonarlo en ningún momento, porque si haya tenido otros hermanos, yo estaría casada, estaría en otro mundo. Y ahora no, dice, yo tengo que estar velando por ustedes y aunque yo me case, voy a estar siempre al lado de ustedes. Então tá bom, Alice. Tá muito bom. obrigada pela sua entrevista. Nada, tá? pues. Tudo de bom, foi Desculpe. muito bacana. Obrigada. Disculpe mis llantos, mis cosas. Não foi nada, foi ótimo. Tá bom. Obrigada. Nada.